Hoy voy a estar hablando de la primera parte, autoridad espiritual. ¿Cómo funciona la autoridad espiritual? ¿Cómo es que se maneja este asunto de la autoridad espiritual? ¿Cómo es que Dios delegó su autoridad? ¿Por qué es que Dios utiliza personas como tú, tan débiles como yo? ¿Por qué es que Dios compartió su unción, derramó su gracia sobre nosotros, su gloria, para que a través de nosotros pueda fluir y pasar su presencia, su gloria, su palabra, su poder a través de nosotros? ¿Cómo es que esto funciona? Bueno, eso se debe a la autoridad espiritual que el día de hoy vamos a aprender y vamos a entender. Quiero dejar bien claro, tú y yo no tenemos en sí mismos, nosotros no tenemos ningún poder. En nosotros mismos no tenemos ninguna gracia que pueda afectar la eternidad de nadie o afectar a alguien en una forma espiritual. Tú y yo no la tenemos, no tenemos esa capacidad. Si algo Dios hace, si algo Dios mueve a través de nuestra instrumentalidad, es porque Él lo hace a través de nosotros. Es por la autoridad que el Señor nos ha dado a nosotros. Es por esa autoridad. Jesucristo, antes de irse de la tierra, les dijo a los discípulos: les he dado autoridad. Y aún Él dijo que los que creyéramos en esa autoridad, en ese poder que Él nos dejaba, Él nos dijo y nos prometió que cosas mayores que las que Él hizo, tú y yo íbamos a hacer. Entonces esto es glorioso, pero esto funciona a base de la autoridad. Si estás listo, a ver, ¿estás listo? Romanos 13 dice, comenzando desde el versículo 1, dice: sométanse todas las autoridades, o todos, a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no venga de Dios, y todas por Él fueron instituidas. La autoridad espiritual tiene todo que ver con sujeción. Pues vamos a ver eso. Versículo 2 dice: así que quien se opone a la autoridad, opone a lo instituido por Dios, y traerán condenación a sí mismos. Entonces, respetar la autoridad, no someterse a la autoridad o dejarse de someter a la autoridad, trae consecuencias. Lo vamos a ir planteando, trae consecuencias. Desobedecer la autoridad y la falta de someterse a la autoridad trae consecuencias. Versículo 3: las autoridades no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Entonces haz lo bueno y tendrás, en lugar de que tengan un castigo, tendrás su alabanza. Entonces hay personas que tal vez el día de hoy alguien por ahí vaya a ponerlo, y hay personas que dicen: esta clase de enseñanzas de la autoridad espiritual son para infundirle miedo a la gente y para manipularlos. No, dice esta escritura que el respeto a la autoridad espiritual o a la autoridad, a tus superiores, es para tu bien. Y de hecho, si quieres no temer a la autoridad, sujétate, obedece, haz caso. Y dice que no tendrás que tener temor de la autoridad, sino que al contrario recibirás la alabanza de parte de ella. Muy bien. Luego el versículo 4 dice: porque, o sea, la autoridad, quien quiera que esté en autoridad, es siervo de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. Dice: porque no lleva en vano el arma, pues es siervo de Dios, justiciero y vengador del que hace lo malo o el que hace el mal. Entonces aquí se está refiriendo ya, porque se acuerda, comenzó la escritura diciendo que toda autoridad fue instituida por Dios. Toda clase de autoridad, toda persona superior ha sido establecida por Dios, desde el gobierno hasta la familia, hasta la iglesia, hasta el ministerio.
está regido por autoridad. Hay liderazgo, hay una cadena de comando, hay una cadena de autoridad a la cual se tiene que respetar si queremos que las cosas funcionen bien. Y dice aquí, refiriéndose al policía, yéndose al extremo de un policía que carga un arma, y dice, no en vano lleva el arma, porque si te portas mal y haces lo malo, va a tener que utilizar esa arma, y es completamente legal y es siervo de Dios. Y si llegara a hacerte daño este policía porque estás haciendo algo malo, tiene toda la autoridad y el respaldo de Dios para hacerlo. Muy bien. Y así mismo se está refiriendo a toda clase de autoridad. Cuando estamos hablando de autoridad, estoy hablando desde el presidente, los gobernadores, lo que son los alcaldes, ya en la familia, lo que es el padre, el esposo es la autoridad de la casa, y debe de haber una sujeción allí. En la iglesia hay también autoridad del pastor, el ministerio, los diáconos, y así van los diferentes ministerios, y está refiriéndose a quién es tu autoridad. Quién es tu autoridad, debes de respetarla, dice aquí, porque si no, pues tiene la autoridad de llamarte la atención. El versículo 5 dice también, por lo cual es necesario que estén sujetos. ¿Sí escuchaste eso? Es necesario que estén sujetos, no solo por la razón del castigo, sino por la conciencia. En otras palabras, la razón por la cual debes obedecer a aquel que es tu autoridad en la iglesia, en tu casa, en tu gobierno, en tu país, en tu ciudad, en tu ministerio, es no solamente porque me van a dar una infracción, o me van a meter a la cárcel, o me van a despedir, o me van a quitar de mi ministerio. No, dice que no obedezcas por temor al castigo. Dice que obedezcas por la conciencia, que obedezcas porque tú entiendes que obedecer y sujetarte a tu autoridad o a la autoridad de Dios es de parte de Dios. Obedecer a la autoridad es obedecer a Dios, y lo vamos a estar estudiando. Y que cuando obedecemos la autoridad, las cosas funcionan, tu ministerio fluye, tu autoridad, tu misma autoridad fluye cuando tú te sujetas a tu autoridad. Muy bien. Me quiero como que adelantar, pero tranquilo. Luego dice, versículo 6, porque por esto pagan también los impuestos, pues los gobernadores son ministros de Dios que atienden a esto mismo. Versículo 7, paguen a todos lo que deben, al que tributo, al que impuesto, al que respeto, y al que honra. Entonces, termina este pasaje diciendo que a la autoridad hay que respetarla. Si esta autoridad, vas a respetarla. Si está sobre de ti, si hay alguien que está encargado de ti, a quien tú le debes de rendir cuentas, tú debes rendirle respeto, obediencia y respeto. Y vamos a estar explicando esto a través de esta clase, y voy a tomar unos segundos para saludar a todos los que ya están entrando también. Lulú, gracias por entrar aquí a la clase, creo que vamos a aprender bastante. También a Ana Estrada, gracias Anita por estarte conectando por acá, por YouTube. Si se me pasa alguien, discúlpeme, son bastantes, son muchos los que están entrando aquí. Y Verónica Méndez, gracias por estar también conectándote con nosotros. Y por aquí hay un comentario de ingeniero Gerardo, dice: la autoridad es la facultad de mandar por quien la tiene y de obedecer por las personas que no la tienen. La autoridad es tomar decisiones con responsabilidad. Muy bien. Y vamos a estar explicando un poquito más acerca de esto, porque de que tú entiendas cómo funciona la autoridad depende no solamente
que fluya tu ministerio, que tú crezcas, que tú avances, pero también de eso depende, de que tú entiendas qué tanto te vas a sujetar y con qué espíritu te vas a sujetar a la autoridad. Porque una cosa, algo que mencionó el ingeniero Gerardo aquí, una de las cosas es decir, ok, te obedezco porque tengo que, pero no me caes bien, no me gusta, y cuando hay una oportunidad no voy a hacer lo que dices. Esta clase de sujeción y obediencia no va a funcionar a la postre. En algún momento va a resultar en un fracaso. Y vamos a aprender el día de hoy acerca de esto. Así que ya estén listos, porque en unos momentos más voy a estar lanzando una pregunta y, y voy a esperar la respuesta de ustedes. Muy bien. Vamos a ver lo siguiente. El trono de Dios es algo que está establecido en la Biblia. El trono de Dios. El trono de Dios. O sea, la autoridad de Dios, el poder de Dios, el reino de Dios, lo que existe y cómo existe, se basa en la autoridad. Y les voy a pedir que ahora sí comiencen a notar todas estas enseñanzas. Toda la enseñanza va a estar aquí en la pantalla y te voy a pedir que anotes. El trono de Dios se basa en autoridad. Todo lo que existe depende y funciona por obedecer a la autoridad de Dios. Todo se sujeta, escúchame, todo se sujeta a la autoridad, a las órdenes de Dios. Hebreos 1, versículo 2 y 3 dice que Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. El universo está funcionando porque obedece la orden de Dios. Dios en la creación le ordenó a la luz que brillara y la luz comenzó a brillar. Le ordenó a las diferentes cosas que se pusieran en orden, que se juntaran, que obedecieran, que funcionaran de cierta manera. Y el día de hoy, después de miles de años, la tierra y los elementos están obedeciendo la orden de Dios. Y si tú estás vivo, si yo puedo respirar, es porque todas esas partículas, todas esas moléculas, todos esos órganos están obedeciendo a la orden que el Dios del cielo, el creador del universo, dio. Y esto es lo crucial de obedecer la autoridad de Dios. Cuando tú obedeces, hay vida. Cuando tú obedeces, hay crecimiento. Cuando tú te sujetas, cuando tú eres una persona que sabe seguir instrucciones, hay vida, hay crecimiento, hay desarrollo, no solamente en ti, pero en todos los ministerios y en todo lo que tú estés conectados, porque todos somos parte de un equipo y lo que una persona hace nos afecta a todos en un momento o en otro. Entonces, el trono de Dios, desde ahí viene, mira desde dónde viene la autoridad, desde el trono de Dios bajando a la creación, ordenándole los elementos, ordenándole aún a las cosas inanimadas que obedezcan. Y todo obedece a Dios, todo completamente. De esto depende que haya orden y vida. Sin embargo, mira, el universo obedece a Dios. Todos obedecen a Dios. Los animales obedecen a Dios. El sol, religiosamente, si lo puedo decir así, obedece la orden de Dios. Dice la Biblia en Job, dice que aún a la mar el Señor le dijo, hasta aquí llegarás. Y dice que la mar llega violentamente y cuando llega al punto donde Dios le dijo que hasta aquí iba a llegar, dice que regresa humillado. Porque el mar obedece
la autoridad de Dios. Cuando Cristo, el Dios hecho carne, estuvo aquí en la tierra, hizo algo que sorprendió a los discípulos, porque le ordenó al viento y a la mar que se callaran, y los vientos y los elementos obedecieron, respetaron la autoridad de Dios. ¿No sabes en dónde comienzan los problemas? ¿Sabes por dónde comienza a torcer la puerca el rabo? Con nosotros los seres humanos. Nosotros los seres humanos, debido al libre albedrío que Dios nos entregó, o sea, los seres humanos tenemos la facultad de decidir si obedecemos a Dios o no lo obedecemos. Tú y yo tenemos esa facultad. En tu liderazgo, en tu ministerio, como padre, como esposa, como hijo, tú tienes la habilidad y tienes la opción de obedecer o de desobedecer. Y es allí donde comienzan los problemas. El mundo el día de hoy, escúchame, está como está por falta de respeto a la autoridad, porque la gente se le ha hecho fácil desobedecer aún las mismas leyes de la naturaleza. Y hoy estamos como estamos. Ahora, cuando hablamos de la iglesia, cuando hablamos de la familia, es tan esencial que entendamos: si Dios puso a alguien como autoridad, si Dios puso a alguien como responsable, entonces es importante que tú obedezcas a esa persona. Es importante que tú te sujetes a lo que esta persona está diciendo, obviamente con algunas restricciones de las cuales voy a estar mencionando, o las cuales voy a estar mencionando más adelante en esta clase. Así que, Alci, gracias por estar aquí. Gracias. Libre albedrío, dice el ingeniero Gerardo, es la libertad de elegir. Dios nos dio la libertad de elegir. Tú que estás viendo ahorita, tú eres líder de la iglesia. Tú tienes algún ministerio. Todos, escúchame, todos respondemos a alguien. Todos le tenemos que responder a alguien. En la iglesia hay diferentes niveles de liderazgo, hay diáconos, hay ministros, hay personas que se están levantando en el ministerio profético, en la intercesión, y todos debemos responder a alguien. Ni siquiera yo como pastor puedo decir que yo solamente le respondo a Dios, pero también tengo una autoridad. Tenemos un pastor principal y a él nosotros, bueno, yo en mi caso le tengo que rendir cuentas y tengo que honrarlo como mi autoridad. Para que esto funcione, necesitamos obedecer la autoridad. Si no, nuestra iglesia, nuestros hogares, nuestras familias, nuestros ministerios caerán en el caos que está el mundo el día de hoy, porque el mundo de hoy es un caos gracias a que las personas no se sujetan a la autoridad establecida de parte de Dios. Miren, toda persona que quiera servir a Dios, toda persona que quiera ejercer autoridad, toda persona, todo líder, todo ministro, todo diácono, todo profeta, todo intercesor, necesita entender, necesita tener un encuentro con la autoridad. Mira, como cristianos, nosotros hemos tenido un encuentro con la presencia de Dios. Y yo les voy a pedir ahorita la pregunta que les voy a hacer, porque quiero saber dónde andamos con esto. Todos los que están conectaditos, escuchen bien la pregunta. No quiero que me pongan amén. Contéstenme la pregunta. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál crees tú? Ahora, aquí no va a haber una respuesta correcta o incorrecta porque lo voy a explicar. Quiero saber qué es lo que piensas tú acerca de esto. Escucha la pregunta. Aquí va la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre tener un encuentro con Dios y tener un encuentro con la autoridad de Dios? Quiero que lo pienses. Quiero que me pongas, no es necesario que aciertes porque lo voy a explicar ahorita. Porque no es lo mismo
tener un encuentro con Dios que tener un encuentro con la autoridad de Dios. Porque la autoridad de Dios, aunque la autoridad de Dios es inherente, aunque la autoridad de Dios viene de Él, no todos necesariamente han tenido un encuentro con esa autoridad. Así que estoy esperando, mis hermanos, ¿cuál crees tú que es la diferencia entre tener un encuentro con Dios? Porque escúchame, para ayudarte un poquito más en la pregunta, no es lo mismo que tú hayas tenido un encuentro con Dios, no sé, 3, 4, 10, 15, 20 años, a que tú hayas tenido un encuentro con la autoridad de Dios. Te planteo aquí una frase muy conocida por los cristianos o por la gente evangélica o religiosa. Se dice que conocieron a Dios como su Salvador. ¿Lo has escuchado? Y a veces se invita a las personas, recibe a Jesús como tu Salvador. Y muchas personas lo hacen. Pero no es lo mismo recibir a Jesús, aceptarlo como Salvador, como el que salva mi alma, como el que perdona mis pecados, como el que libra mi vida del infierno, a que sea Él mi Señor. Recibir a Jesús como Salvador y recibirlo como Señor no es lo mismo. No es lo mismo. Hay un momento en que todo cristiano, toda persona que conoce a Dios tendrá ese encuentro con la autoridad. Y ahora sí, ya con esta ayudadita que les di, por favor, ¿cuál es la diferencia, mis amados? ¿Cuál es la diferencia entre tener un encuentro con Dios y tener un encuentro con la autoridad de Dios? Muy bien, muy bien. Voy a leer algunas de las respuestas. Estoy esperando, obviamente, ya mis líderes ya saben, y que todos, parte de esta clase es que participen y contesten esas preguntas, aunque estén un poquito difícil. Solamente quiero saber lo que ustedes piensan y la idea que ustedes tienen. Muy bien. Mercedes dice, tener un encuentro con Dios es cuando uno cambia su forma de ser, y tener un encuentro con la autoridad de Dios es convertirse en alguien obediente aún a los siervos de Dios. ¡Wow! ¡Ja! No andan tan mal, mis hermanos, no andan tan mal. A ver, un aplauso para Mercedes. Galilea Zúñiga dice que la diferencia es obedecer. En una sola palabra lo dijo Galilea. Bienvenida, Galilea, a esta clase. Obedecer. Muy bien, pero todavía hay más definiciones que me pueden ofrecer. A ver, ingeniero Gerardo dice, Dios nos ha dado el poder de elegir y tomar nuestras propias decisiones, y abundando un poquito más en lo que es libre albedrío. Y Isabel dice, el encuentro con Dios es dado por gracia a su infinito amor. Dios se encuentra con nosotros, tenemos un encuentro con Él por su amor, por su gracia, por su misericordia, y eso es una realidad. Luego ahora aquí dice Diana, creo que el encuentro con Dios va o sucede cuando hayamos sentido su presencia, pero no todos se quedan en el temor de Dios. ¡Wow! Otra clave allí, el temor de Dios. Me encanta, porque tiene mucho que ver. Cuando tú tienes un encuentro con Dios, pues ¡ay, qué bonito, qué agradable, qué chulo, qué lindo, qué padre! Pero cuando tienes un encuentro con la autoridad, se desarrolla un temor. ¡Wow! Excelente observación, Diana. Muy bueno. Isabel también dice, la autoridad es cuando nos exhorta a someternos a sus órdenes. Cuando tienes un encuentro con la autoridad, entiendes que debes obedecer a lo que Él manda. El día de hoy, mira, existe un sinnúmero de creyentes que,
iba a decir que entre comillas, pero no, realmente sí se entregaron al Señor y tuvieron un encuentro con Él, pero como no han tenido un encuentro con la autoridad, no obedecen. Viven como quieren, hacen lo que quieren, van a la iglesia cuando quieren, participan cuando quieren, hacen lo que quieren. ¿Sí me explico? Entonces no hay una obediencia porque no hay temor de Dios, porque solamente tuvieron el encuentro con ese lado lindo, bonito, agradable de Dios. Ingeniero Gerardo también dice, un encuentro con Dios es una de las mejores cosas de la vida, palparlo y tenerlo frente a frente para bendecirlo y adorarlo, pero un encuentro con su autoridad debe ser el nivel máximo de su temor. Una vez más, cuando tú tienes un encuentro con la autoridad de Dios, me encanta, y lo puso en mayúsculas, temor, el ingeniero Gerardo. Hay un temor que se te desarrolla y es un temor reverente para con Dios, que te das cuenta que no puedes jugar con Dios, que Dios no es para tomarlo a la ligera, que las cosas de Dios y todo lo que tiene que ver con Dios son cosas muy, pero muy serias. ¡Wow! ¿Cómo me estoy gozando, mis hermanos, de verdad, de ver esas tremendas respuestas que me están poniendo acá por Facebook? Hermana Gloria dice, el encuentro con Dios es saber que Él nos salvó y limpió de pecados, y con la autoridad es obedecer. Exactamente. Y qué difícil es obedecer. Por eso solamente obedecen aquellos que han tenido un encuentro verdadero, real, con la autoridad de Dios. Excelente respuesta. Me estoy emocionando con tantas respuestas tan buenas. Dice Verónica Méndez, cuando tienes un encuentro con Dios, Dios nos transforma. Exactamente, el encuentro con Dios te transforma, te quita las cosas malas. Sin embargo, el encuentro con la autoridad de Dios va a cambiar tu forma de caminar, tu forma de hablar, y remarco esa conjunción, va a cambiar la forma y la manera como tú ves a los siervos de Dios. Si lo he de resumir, y bueno, no lo voy a desglosar, porque todavía hermanos están poniendo aquí respuestas. Abel dice, es un encuentro, tener un encuentro con Dios es tener un encuentro con su amor. Sin embargo, tener un encuentro con su autoridad nos lleva a temerlo y a respetar lo que Él es. Amén. Excelente. Thank you, Abel. Excellent. Los demás, ahorita yo sé que ahorita van a mandar las también. Mire, cuando alguien tiene un encuentro con Dios, su vida va a cambiar hasta cierto punto. Pero cuando alguien tiene un encuentro con la autoridad de Dios, es porque ha llegado a conocer a Dios a un nivel más profundo. Quien solamente se ha quedado a nivel de salvación, no ha crecido, no se ha desarrollado, no ha profundizado su conocimiento de Dios, porque cuando tenemos un encuentro con la autoridad de Dios, nos damos cuenta que Dios está en todo lugar, que la presencia, el poder de Dios está en todas partes, y que todo lo que hacemos tendrá una consecuencia para bien o para mal, y que con Dios nada de lo que hacemos pasa desapercibido. Y entra y viene a ti como un temor, y como les decía, cambia tu forma de ver la obediencia, y te das cuenta que la obediencia es un ingrediente esencial de toda persona que ha tenido un encuentro no solamente con el amor de Dios, sino con la autoridad de Dios. Vamos a abundar un poquito en lo que es la autoridad, lo que es tener un encuentro con la autoridad, y vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia. Mira, Satanás, dice la palabra, tú sabes que Satanás era la mano derecha de Dios. De hecho, después de Dios solamente había uno,
Después de Satanás solamente estaba Dios. O sea, Satanás era el segundo en jerarquía. Entonces, en Isaías 14, del 12 al 15, nos narra cómo fue que Satanás cayó de esa jerarquía, de ese nivel en donde estaba, de ese lugar que él tenía, y nos lo explica. Cuando Satanás dejó de respetar y ver a su autoridad, que era Dios, cayó. Eso fue lo que derribó a Satanás. El momento en que Satanás perdió de vista, perdió la autoridad de Dios de vista, cayó. Dice en Isaías 14, del 12 al 15, dice: ¿Cómo caíste del cielo, lucero de la mañana, hijo de la mañana? Tú que decías: en tu corazón subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono en el monte de Dios, y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado has sido. Cada vez, escúchame, cada vez que tú quieres sobrepasar tu autoridad, vas a ser derribado. Caerás. Ahora, ser derribado o ser privado del lugar en donde Dios te tenía, no necesariamente significa que vas a perder tus dones, porque Satanás no perdió su autoridad, como lo vamos a ver, no perdió su poder, pero perdió el lugar que tenía. Por eso el día de hoy tú encuentras personas que estuvieron ministrando en una iglesia, gente que estuvo con dones hermosos de música, de profecía, de intercesión, de enseñanza, y tú los ves que el día de hoy no se congregan o andan de iglesia en iglesia, y tú ves que Dios los usa, y tú dices: ¿pero qué pasa? Bueno, así como Satanás perdió su lugar, ya no está en el lugar en el que estaba, está errante, fue destronado, pero sigue fungiendo sus dones, porque la Biblia dice que los dones de Dios son irrevocables. Esto está tremendo. Muchas personas el día de hoy, especialmente ahora ahora en esos tiempos post pandemia, después de la pandemia, se ha hecho tan popular que la gente ya no asista a las iglesias y por ahí siguen ministrando. Algunos han abordado las plataformas en la internet y están ministrando por internet y no se sujetan a nadie. Eso no es posible. Eso no es así. Todo siervo de Dios, toda persona que ministra en el área que sea, y especialmente en intercesión o profecía, debe de estar sujeto a su autoridad. El profeta, dice la Biblia, debe de estar sujeto a los profetas, o sea, a sus autoridades, a sus pastores, como vamos a ver más adelante. Así que mira, cuanto más alto sea el cargo que tengas, o no importa que sea un cargo muy bajito, debes entender que si tú no respetas la autoridad, perderás tu lugar. Tal vez no tu unción, tal vez no vas a perder tu unción de un día para otro, aunque se va disminuyendo, se va diluyendo y se va yendo, pero no te confíes. No te vayas, ahora sí como decimos allá en mi rancho, no te vayas con la finta. Cuando una persona es desobediente, pierde un lugar, y lo que es más triste, pierde, vamos a verlo más adelante, pierde su lugar en el cielo, porque vamos a ver que usted conoce la palabra que dice: no todo el que me dice Señor, Señor, y va a decir ahí que algunos le dirán: Señor, en tu nombre han andado echando de fuera demonios y hecho milagros, y sí, pero no se sujetaron a la autoridad y perdieron no solamente su lugar, su posición, sino que ahora también perdieron su lugar en el cielo. Y aunque sean entre comillas usados, mira, Satanás sigue utilizando el poder de Dios, los milagros engañosos que Satanás hace y las cosas poderosas que Satanás, el Señor lo reprenda, las hace por el poder que Dios le entregó, la unción que Dios le dio, y Dios no se la quitó. Pero eso no quiere decir que Satanás está bien. No, Satanás cayó y fue un rebelde, y fue el primero de todos los rebeldes. Por eso ya no tiene lugar que está, y sigue
él intentando que la gente deje de obedecer y que la gente se aparte de la obediencia a Dios. Muy bien. Y luego dice mi esposa, dice, yo conozco a muchos que no les gusta sujetarse y mejor prefieren irse de la iglesia. Es una de las señales de una persona rebelde, una persona que no ha tenido un encuentro con la autoridad, aunque tenga dones. Y es curioso, pero la gente más rebelde, escúchame, la gente más rebelde es la que más dones y más unción tiene. Y se les hace difícil sujetarse porque el orgullo llena sus corazones y pierden de vista ese encuentro con la autoridad que tuvieron y no pueden ver que las leyes, las órdenes, las reglas que se establecen en las iglesias vienen de Dios y son impuestas o son presentadas por el líder de esa casa, que es el pastor. Y el rebelde, el que no ha tenido un encuentro con la autoridad o que la perdió de vista, se prefiere ir cuando se le llama la atención. Escúchame, si tú tienes un encuentro con la autoridad, cuando tu pastor te llame la atención, cuando tu líder te llame la atención, tú no te vas a ir. Tú no vas a hacer berrinche, porque entiendes, el que ha tenido un encuentro con la autoridad, sí te duele, sí te sientes mal, sí te tiembla la barbilla, claro que sí haces pucheros, pero te sientes mal porque entiendes que fue tu error, que cometiste un error y que fue tu culpa. Entonces, cuando tú tienes un encuentro con la autoridad, tú no te vas a ir, tú no vas a hacer berrinche, no vas a dejar de diezmar, no vas a decir, pues, entonces ya no quiero hacer esto, yo que lo haga otro. ¿Cuántas cosas hemos visto a través del ministerio? Personas que en el momento que se les llama la atención, en el momento que les dice, hermanito de mi alma, mira, no es por ahí, mira, hermanito, no hagas esto, mira, te recomiendo, por favor, te pido de la manera más atenta que no hagas esto. Y cuando se los dices, cuando les llama la atención, cuando los aconsejas, se enojan, agarran sus tiliches, sus chivas y sus cachivaches y se van a ministrar y a servir en otra iglesia, solo para darse cuenta que en esa próxima iglesia también hay reglas, solo para darse cuenta que en esa próxima casa donde estarán congregándose también hay autoridad delegada de parte de Dios, y van a andar, como le llamo yo, gitanos cristianos. Andan errantes de iglesia en iglesia buscando un lugar donde los dejen hacer lo que ellos quieran, pues no la van a encontrar. A ver, déjame ver aquí. Dice mi esposa, como pecado de adivinación en la rebelión, amén. Abel dice, yo conozco algunos. Y mi esposa dice también, es triste que la persona no se dé cuenta que llega una ceguera espiritual. Que Dios nos ayude, que realmente es cierto, cuando nosotros vemos cómo funciona esto, nosotros nos damos cuenta que es una ceguera espiritual que viene con la persona. Y luego también, como dijo Dianita, que Dios nos ayude, llega un temor nomás pensar que uno puede fallar. Así es. Gracias, mis hermanos. Sí, Alci también dice aquí, Galilea también dice, yo conozco a algunos. Alci dice, sí, pastor, yo conozco a unos que sirven de anatema y avergüenzan la palabra de Dios, viven una vida en la iglesia y otra fuera de la iglesia, viven como quieren y se dicen llamar cristianos. Así es, mejor no lo pudo haber dicho el apóstol Pablo. Excelente, excelente, excelente. Isabel dice, como dice un dicho, no me digas lo que hablaron mal de mí, dime por qué se sintieron con tanta confianza de decírselo a ti. ¡Wow, hermana! No había escuchado ese. ¡Wow! Está tremendo. ¡Wow! Lo voy a leer otra vez, hermana Isabel, ese se lo sacó de la manga. ¡Wow! Mira, hasta se me enchinó la piel. Mire. No me digas lo que hablaron mal de mí. Explícame por qué se sintieron con tanta confianza de decírtelo a ti. ¡Wow! Por favor, pónganme ahí en el chat. ¡Wow, mis hermanos! Si acaban de escuchar esto, pónganme ahí. ¡Wow! Aquí voy a tener que casi terminar porque ya con esto, de verdad, no hay mucho más que decir.
por esta parte de la clase. Solamente quiero terminar explicando lo que es la autoridad delegada. Isabel también dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Así es, así es. Autoridad delegada. Wow, amén. Todos me van a poner ahorita un wow, porque es cierto. Wow, me dejó pensando eso. Lo único que puedo decir a eso es wow. Y es lo que me van a poner ahorita todos. Un wow. Qué cierto es eso. Y ese wow a veces significa ay, porque a veces ese alguien al que le han tenido confianza para decirle y hablar mal de los líderes eres tú. Y es cierto, ¿por qué se sienten con tanta confianza para irte a buscar a ti y decir y hablar? A ver, hermanos, ¿por qué creen ustedes que los rebeldes se sienten con tanta confianza de hablar mal de alguien con ciertas personas? A ver, contéstenme esa, hermano, también. Ya que no están poniendo wow, pues entonces contesten esa. ¿Por qué creen ustedes que se sienten con esa confianza de ir a platicar, a hablar mal de su líder, de su pastor, de su ministro, de su líder de célula, del líder de la alabanza, del líder de los músicos, del líder de los señores, de las señoras? ¿Por qué se sienten con la confianza de ir a hablarte mal de otra persona? Oh, wow. Wow, wow. Amén, amén. Romanos 13, ya lo leímos, dice que se someta toda autoridad, o todos, a sus autoridades superiores. Tú tienes una autoridad superior a la cual te debes de someter. Y aquí dice, ¿por qué? Dice, porque toda autoridad es de Dios y fue establecida por Él. Aquí tenemos cómo funciona la autoridad para que nos ayude a entender un poquito más cómo funciona la autoridad de Dios y por qué debo de obedecer a mi pastor, por qué debo de obedecer a mi apóstol, por qué debo de obedecer a mi líder. ¿Por qué? Porque Dios delegó. Mira, la palabra delegar significa que la confiere, que viene a darle la autoridad que Él tiene, se la confiere, se la presta, por así decirlo, a una persona. Entonces, eso quiere decir que si Dios, por decir algo, si Dios te puso a ti, a tu pastor como tu autoridad, porque lo vamos a explicar después, el pastor, los pastores, somos la autoridad de la iglesia. Entonces, si Dios, si tu pastor es autoridad, es porque Dios le delegó, le traspasó, le prestó su autoridad. Y entonces, cuando tú obedeces a tu pastor, es como que estás obedeciendo a Dios, porque dice la Biblia que si dices amar a Dios, tienes que amar a tu hermano que no lo ves, porque si no amas a tu hermano que lo ves, ¿cómo puedes decir que amas a Dios que no lo ves? En otras palabras, lo que hacemos a nuestro prójimo, a nuestro líder, es la forma como nosotros respetamos y obedecemos a nuestra autoridad, que es Dios. De la forma como tú obedezcas a tu líder, a tu padre, a tu esposo, a tu madre, de la forma como tú obedezcas a quien es la autoridad en tu casa, en tu iglesia, en tu ciudad, en tu estado, en tu país. De esa manera es como tú estás respetando la autoridad de Dios, porque Dios delegó esa autoridad. Dice, así que quien se opone a la autoridad, a Dios se está oponiendo. Cuando tú desobedeces, cuando tú contradices, cuando tú vas en contra de lo que el pastor o el líder está enseñando, cuando tú te vas en contra de eso, tú estás desobedeciendo a Dios. No es que estás desobedeciendo solamente al hombre, estás desobedeciendo a la autoridad que está en el hombre, y tú estás rebelándote en contra. Escúchame, te estás rebelando en contra de la autoridad que Dios le confirió a ese hombre, a esa persona, con la autoridad delegada de parte de Dios. Aleluya. Eso es la autoridad delegada, y que lo quiero dar unos ejemplos
En la Biblia nosotros encontramos que Saulo de Tarso, quien después se convirtió en Pablo, pero él atacaba a la iglesia. Ahora escúchame, Pablo conocía a Dios, había tenido, si se puede decir, conocía a Dios por medio de las escrituras, porque Saulo no era malo. Es más, él andaba matando cristianos creyendo que le hacía un favor a Dios, porque solamente había tenido un encuentro con el Dios de Israel, con el Dios Jehová de los ejércitos, con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, con el Dios de la ley, pero no había tenido un encuentro con el Dios, con la autoridad de Dios. Entonces persigue a la iglesia. Sin embargo, cuando va camino a Damasco, él tiene un encuentro con la autoridad de Dios, se encuentra con el poder fulminante de Dios y lo tumba del caballo, porque en Dios hay un poder que te tumba, en Dios hay un poder que te puede destruir, en Dios hay un poder que puede deshacer todo lo que existe y todo lo que hay a tu alrededor, así en un momento. Y Saulo tuvo un encuentro con él, lo tumba de su animal, la bestia donde él iba, y cae al suelo y tiene un impacto ese encuentro, se da un encontronazo, se golpea, ve estrellitas, siente dolor y se queda ciego, y él se da cuenta, wow, con lo que me acabo de topar es algo tremendo. ¿Qué será? ¿Qué será con lo que me he encontrado? Y dice que él le pregunta en Hechos 9:5, cuando tiene ese encuentro, le dice, ¿quién eres, Señor? Ahí está entendiendo que Jehová no solamente es Yeshua, el Salvador, ahora está Jehová es Señor. Jehová tiene un poder, tiene una autoridad inmensa. Y dice, ¿quién eres, Señor? Y la voz le contestó, yo soy Jesús, a quien tú percibes. Pregunta. Y mis hermanos del chat, estoy esperando sus respuestas, Pregunta. ¿A quién perseguía Jesús? ¿A los cristianos o a Jesús? Respuesta. Él perseguía a los cristianos. Sin darse cuenta, él estaba haciendo daño a los cristianos, sin saber que le estaba haciendo daño al Dios a quien él amaba. Cuando él tuvo ese encuentro con la autoridad, se dio cuenta, reconoció la autoridad y entiende el error en el que está. Cuando un cristiano, cuando un líder entiende y tiene un encuentro con la autoridad, escúchame por favor, no te me desconectes ahorita, que es lo más importante, porque hay algunos que ya no me están respondiendo. Mira, cuando tú tienes un encuentro con la autoridad de Dios, te das cuenta de la severidad, de lo terrible que es y de lo importante que es obedecer a sus siervos. ¿Por qué te lo digo? Porque dice más adelante en el libro de los Hechos que siendo él era un fariseo de fariseos. Él era una persona muy importante en aquel tiempo. Y de ser perseguidor de los cristianos, se sometió a un pequeño, a un siervito, a un humilde siervo que se llamaba Ananías. Y él fue y le dijo, vengo a orar por ti. Y él se sometió a ese siervito, porque cuando un líder, cuando un cristiano, cuando un discípulo, cuando un profeta tiene un encuentro con la autoridad, aprende a sujetarse aún al siervito más pequeño, aún a la persona más pequeña en el reino de los cielos. Aprende a sujetarse, porque quien tiene un encuentro con la autoridad ve las cosas diferentes. Voy a terminar ahora sí con esto. La autoridad delegada, mira, el que tiene la unción, checa esto. El que tiene la unción detecta al ungido de Dios. ¿Lo captaste? Si tú tienes la unción de Dios, si tú tienes a Dios en ti, el Espíritu Santo está vivo y se mueve en ti. Cuando tú te encuentras con un ungido de Dios, con un siervo de Dios,
tú lo detectas y dices, wow, este es siervo de Dios. Y quien conoce a Dios, reconoce a sus siervos. Estas frases, por favor, escríbanlas. Si tú conoces a Dios de verdad, no solamente has tenido un encuentro romántico con Dios, Él me tocó y me enamoré de Él. No. Cuando tú has tenido un real encuentro con toda su gloria, con la completa esencia de Dios, tú dices que quien conoce a Dios de esa forma, reconoce a sus siervos. Tú vas a reconocer a los siervos de Dios como Pablo reconoció a ese siervito, a ese ignorante, a ese iletrado, analfabeto tal vez, a ese don nadie. Se pudo sujetar. ¿Por qué? Porque había tenido un encuentro con la gloria, con la autoridad de Dios. Wow, esto es tremendo. Aquí está otra frase también. Quien conoce a Dios, reconoce a sus siervos. Si tú conoces a Dios, vas a reconocer a sus siervos. ¿Estás escuchando? ¿Cuántas personas? Yo me doy cuenta, yo puedo saber cuando una persona de verdad tiene una relación con Dios, una relación seria y madura con Dios, real, verdadera, sólida, cuando esa persona respeta la autoridad delegada de Dios. Cuando tú ves una persona que no reconoce a los pastores, se le hace fácil desobedecer, deshonra a los líderes, no importa quién sea. Hay personas que dicen, si el pastor no lo dijo, si no me lo dice el pastor, no obedezco. Yo no obedezco ni al líder de los sugieres, de los servidores, ni al líder de la música, si no lo dijo el pastor. Eso es desobediencia. Una persona que tiene la unción, que conoce verdaderamente a Dios, va a reconocer a los siervos de Dios. Lo último, para ejercer autoridad, si tú quieres ejercer autoridad, debes sujetarte a ella. Si tú quieres ejercer la autoridad de Dios, debes sujetarte a la autoridad de Dios. Por eso es tan importante que tú como siervo, que tú como persona que estás ministrando, entiendas que si tú quieres unción, la unción de parte de Dios, la limpia unción, el fluir de la unción de Dios a través de ti, se deberá en su mayor parte a la sujeción y a la obediencia, al entendimiento que tú tienes acerca de lo que es la autoridad espiritual. ¿Quieres que Dios te use? ¿Quieres ir creciendo? ¿Quieres ir avanzando en tus ministerios, en las cosas que Dios te ha confiado? Obedece a tu autoridad, obedece a tu líder, obedece a la persona que Dios puso allí, que Dios estableció. Y obedécelo con humildad, obedécelo con pasión, obedécelo, hónralo. Y eso te va a ir llevando a nuevos niveles. Obedecer, ser fiel, te llevará a nuevos niveles en lo espiritual. Amén. Voy a leer solamente unos comentarios más y hasta aquí estaré llegando. La siguiente semana continuamos con esta clase de autoridad espiritual. Y voy a ver aquí por Facebook. Dice aquí Mercedes, yo creo que cuando alguien murmura del siervo de Dios es porque realmente no ha tenido un encuentro con Dios. Y aquí creo que es mi esposa, dice también que probablemente la persona que le tienen confianza para decirle cosas y hablar mal del siervo de Dios es porque miran que la persona es débil. Y luego Galilea dice, los pastores predican lo que Dios les ordena. Amén. Y también Fabi dice aquí, yo conozco a unos que dicen servir a Dios y andan haciendo cosas que no son agradables ante los ojos de Dios y viven una vida como si todo estuviera bien. Así es. A ver, vamos a ver por acá, por mis hermanos de YouTube, porque mis hermanos de YouTube están bastante activos el día de hoy. Dice aquí Cristina, dice, por eso no nos debemos de descuidar para no estar en ese grupo de los débiles y así no somos presa fácil del enemigo. Jesucristo lo reprenda. Amén, así es.
Dice mi esposa que Dios nos ayude para no estar en esa lista del diablo. Así es, hay una lista en la que entramos. Cuando el diablo quiere destruir la iglesia, tiene una lista, muy bien dicho, esposa mía, muy bien dicho, tiene una lista de contactos con los que sabe que él puede contar para desparramar un chisme, para destruir una iglesia, para destrozar un ministerio. Y también dice, yo conozco a varios rebeldes, quieren andar como gallinas sin cabeza, al final se van porque no aguantan, no pueden sujetarse. Así es. Hermanos, gracias por haber estado con nosotros. Nos pasamos con algunos minutitos, pero creo que fue de beneficio. El día de hoy, ya para despedirnos, quiero, y esto es para todos, hermanos, yo voy a revisar esto. Quién se queda hasta el final, para quienes son alumnos. Yo estoy checando quién se está quedando hasta el final, y es temprano todavía, lo estamos haciendo temprano para que se me queden hasta el final. Y la pregunta, o lo que yo les voy a pedir como resumen de esta clase del día de hoy, y voy a dejar abierto el chat por 5 minutos más. Sí, lo voy a dejar abierto ahorita que terminemos. Voy a dejar abierto el chat por 5 minutos más, porque necesito que me escribas qué aprendiste el día de hoy. Resúmelo. I would like to know, what did you learn today? I want you to summarize what you learned today. Escríbeme allí. I'm going to leave the chat open for 5 more minutes. And I want you to write down, what did you get? What are your impressions from this class? 5 minutos, dejo abierto el chat después de que terminemos, porque quiero que todos mis alumnos, todos los alumnos que están conectados y que están de hecho escuchando las preguntas, porque por lo que me están respondiendo yo me doy cuenta, hermanos, si están escuchando las preguntas, si me están contestando lo que les estoy pidiendo. Escúchenme, pónganme mucha atención. Lo que quiero que me escriban, ¿qué fue lo que aprendieron hoy? ¿Qué te impresionó el día de hoy? ¿Qué fue lo que te habló el día de hoy? Por favor, escríbemelo, y con eso vamos a estar terminando la clase. Voy a hacer una oración por cada uno de los siervos, por cada uno de los discípulos, por cada uno de los ministros que están escuchando, por todos aquellos que Dios los está llevando, que Dios tiene planes para ti. Dios te quiere llevar a nuevos niveles, pero antes de llevarte a esos nuevos niveles, necesita haber obediencia en ti, necesita haber sujeción a ti, necesita que tú tengas un encuentro verdadero con la autoridad de Dios, no solamente con el amor, con las caricias, un encuentro romántico con Dios, que tú tengas un encuentro con la autoridad de Dios, que tú entiendas que si tú vas a hacer algo que valga la pena para el reino de Dios, tendrás que aprender a obedecer y a sujetarte, aunque no te guste, aunque te duela a veces, aunque sea incómodo y aunque te dé pena. Es importante si es que quieres lograr avanzar en el ministerio que Dios te ha dado. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a cada uno de los siervos que están conectados ahora mismo. Padre, yo los bendigo a cada uno de ellos. Señor, aquí estoy viendo sus nombres, cada uno de estos siervos que están conectados en obediencia, Señor, porque aún en esta conexión, Padre, se puede ver la sujeción y la obediencia y el respeto a la autoridad, Padre, el hambre que tienen de aprender de ti, Padre, y en el nombre de Jesús, yo te suplico que tú tengas misericordia. Abre los ojos de tus siervos, Padre, que puedan ver, Señor, lo importante que es respetar la autoridad, que puedan tener un encuentro con la verdadera gloria tuya, Señor, que nos abre los ojos para darnos cuenta, Padre, que tú tienes siervos, que tú estableces la autoridad, que tú estableces leyes, Padre, en este universo, en la sociedad, en la familia, en el hogar, Padre, y aunque sea difícil, en el nombre de Jesús, danos las fuerzas, Padre, y en el nombre de Jesús, yo te pido que tú seas el que abra los ojos, en el nombre de Jesús, abre los ojos, Padre. Hay personas que están conectados ahora mismo están conectados, que batallan para obedecer a sus autoridades, batallan para obedecer a sus líderes, batallan para sujetarse a su pastor, a su líder de alabanza, a su maestro, a su ministro, a su líder de servidores. Padre, en el nombre de Jesús,
caiga a tierra todo espíritu de rebelión, porque la rebelión solamente derrumba, solamente destruye, solamente causa división, caos. Y en el nombre de Jesús echamos fuera todo espíritu de rebelión, Padre, y enséñanos a sujetarnos, porque si el reino de Dios avanzará, será a través de tu palabra y de la obediencia a tu palabra y a tus siervos y a las leyes establecidas, Padre, los principios bíblicos que tú has establecido. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a cada uno de los ministros, de los líderes, de los diáconos, de los servidores, de los músicos, de los cantantes, de los líderes de alabanza, Padre, de los que predican, de los que enseñan, que estuvieron conectados el día de hoy. En el nombre de Jesús, te alabo y te bendigo. Amén, Señor.